Sonrieron como si nada estuviera mal, otra vez. Quizás el próximo trimestre, dijeron con voces melosas, sus ojos ya desviándose hacia alguien más detrás de mí. Era la 20ª vez que escuchaba exactamente esa frase. Podía contarlas todas. 19 disculpas ensayadas, 19 sonrisas corporativas, 19 promesas vacías. Pero esta, la número 20, fue diferente. Algo dentro de mí se quebró, silenciosa y profundamente. Les devolví la sonrisa, tensa, controlada, pero la decisión ya estaba tomada. Salí de esa sala de conferencias con el corazón acelerado, no por tristeza, sino por certeza. No iba a suplicar más. No iba a esperar a que alguien finalmente viera mi potencial. Había sido la primera en llegar y la última en irme durante más de 5 años. Había capacitado a nuevos gerentes, arreglado desastres, atendido llamadas a las 2 de la madrugada y había llevado mi ambición como una armadura. Pero la armadura comienza a oxidarse cuando nadie valora la lucha. Ese día, no lloré, no llamé a nadie. Regresé a mi apartamento en el barrio de Chamberí. Me senté en silencio y abrí una libreta en blanco. En la parte superior, escribí en letras mayúsculas: plan de salida. Lo subrayé 2 veces y luego comencé. Recuerdo mirar por la ventana hacia la calle Almagro, observando a la gente que pasaba. Madrileños apurados, turistas despreocupados, todos con algún lugar donde ir. Yo también tenía un destino, pero apenas comenzaba a vislumbrarlo. Mi nombre es Elena Sotomayor. Tengo 34 años y trabajaba, como directora de proyectos en Nexus Tecnologías, una de esas empresas que presume de ser innovadora, pero que sigue anclada en tradiciones patriarcales, apenas disimuladas. Soy licenciada en Ingeniería Informática por la Complutense, con un máster en Gestión Empresarial, bilingüe, perfeccionista, incansable, y aún así, insuficiente para ellos. La reunión de esa mañana debía ser sobre mi ascenso a la dirección del Departamento de Innovación. Llevaba 2 años persiguiéndolo, presentando propuestas, mejorando procesos, generando más ingresos que cualquier otro director de proyectos. Los números hablaban por sí solos. Mis iniciativas habían aumentado la rentabilidad un 27% el último año, pero los números, al parecer, no importaban tanto como el hecho de que no pertenecía al círculo adecuado. No jugaba al pádel con los directivos los viernes. No era sobrina de nadie importante. No tenía el apellido correcto. Elena, valoramos enormemente tu trabajo, había dicho Martínez, el director general, mientras jugueteaba con su Mont Blanc. Pero creemos que necesitas un poco más de experiencia en gestión de equipos grandes antes de dar este paso. Mentira. Había gestionado un equipo de 15 personas durante 3 años. Había rescatado el proyecto Artemisa cuando nadie daba un euro por él. Estamos considerando a Carlos Mendoza para el puesto, añadió Lucía, la directora de Recursos Humanos, evitando mi mirada. Tiene una visión muy fresca. Carlos Mendoza, 2 años en la empresa, 32 años, hijo de un amigo del consejero delegado. Su visión fresca consistía en ideas que yo había propuesto hace 3 años y que entonces fueron consideradas demasiado arriesgadas. Mientras caminaba de regreso a mi escritorio, noté las miradas de compasión de algunos compañeros. Ya se había filtrado la noticia. Por supuesto. En Nexus, los rumores viajaban más rápido que los correos electrónicos. Vi a Daniela, mi única aliada verdadera allí, haciendo un gesto de pesar desde su cubículo. Le sonreí brevemente y seguí caminando, recta, digna, mientras por dentro algo se transformaba. Durante el resto de la jornada, actué como si nada hubiera ocurrido. Respondí correos, asistí a 2 reuniones más, incluso felicité a Carlos cuando se cruzó conmigo en la cafetería, luciendo una sonrisa triunfal apenas disimulada. «Enhorabuena», le dije, y él tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente. «Gracias, Elena. Espero poder contar contigo. Tu experiencia será invaluable». Casi me río en su cara. Mi experiencia. La misma que no era suficiente para obtener el puesto, pero sí para ayudarle a él a no fracasar estrepitosamente. Al salir de la oficina esa tarde, me detuve un momento para mirar el edificio de cristal y acero que había sido mi segunda casa durante tanto tiempo. Las luces de las oficinas dibujaban un patrón irregular en la creciente oscuridad de Madrid.
Cuántas noches había visto amanecer desde esas ventanas, cuántos fines de semana sacrificados, cuántas ideas entregadas a una empresa que nunca me vería como lo que realmente era. El metro estaba abarrotado, como siempre a esa hora. Me dejé llevar por la marea humana, por primera vez sin la ansiedad de revisar correos en el teléfono o repasar presentaciones mentalmente. En lugar de eso, observé a la gente. Una madre joven con su bebé dormido, un grupo de estudiantes riendo, un anciano leyendo El País. Vidas normales, vidas que no giraban alrededor de informes trimestrales y evaluaciones de desempeño. Cuando llegué a mi apartamento, lo primero que hice fue quitarme los tacones que me torturaban desde la mañana. Luego me serví una copa de Rioja que guardaba para ocasiones especiales. ¿Y qué ocasión más especial que el día en que decides cambiar tu vida? Con la copa en una mano y un bolígrafo en la otra, me senté en mi pequeña mesa del comedor y miré por la ventana. Las luces de Madrid brillaban como estrellas terrenales. Sentí una extraña calma. 20 rechazos. 20 no estás lista. Quizás la próxima vez. Valoramos tu trabajo, pero 20 excusas para no reconocer mi valía. Y entonces escribí la primera línea de mi plan. 1. Nunca más pediré permiso para brillar. Me convertí en 2 versiones de mí misma. Durante el día, interpretaba el papel que esperaban. Profesional, complaciente, sobresaliente. Por la noche, me transformaba en algo completamente distinto. Estratégica, despiadada, enfocada. Investigaba industrias, mercados, tendencias. Tomaba cursos hasta las 3 de la madrugada. Hacía listas, las descartaba y volvía a empezar. Mi apartamento se convirtió en una sala de guerra. Paredes cubiertas de notas, gráficos, ideas garabateadas en servilletas. La decisión no fue impulsiva. Había aguantado demasiado tiempo. Había enterrado demasiadas humillaciones. Había sonreído ante demasiadas injusticias. Durante semanas, mantuve la fachada perfecta en Nexus. Llegaba puntual, vestida impecablemente, con mi café de rodilla en mano y esa sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. Nadie, ni siquiera Daniela, sospechaba lo que estaba tramando. «Elena, ¿te apetece salir este viernes? Inauguran un local nuevo en Malasaña», me preguntó una tarde mientras compartíamos ascensor. «Lo siento, tengo planes familiares», mentí. Mis planes consistían en asistir a un webinar sobre financiación para startups tecnológicas y revisar mi prototipo por enésima vez. El prototipo. Mi pequeño secreto. 3 años atrás, había propuesto un sistema de gestión de datos para el sector sanitario que optimizaría la comunicación entre hospitales, centros de salud y farmacias. «Demasiado ambicioso», dijo Martínez entonces. «El sector público es un laberinto burocrático», añadió Lucía. Y ahí quedó, en un cajón, junto con tantas otras ideas demasiado arriesgadas. Pero yo nunca abandoné esa visión. En mis horas libres, había seguido desarrollándola, mejorándola, adaptándola a las nuevas tecnologías. Y ahora, esa idea rechazada se convertiría en mi boleto de salida. Cada noche, después del trabajo, me sumergía en un ritual casi obsesivo. Primero, 1 hora de ejercicio para despejar la mente, correr por el Retiro o una clase de boxeo en el gimnasio del barrio. Luego, una cena rápida mientras revisaba noticias del sector. Y después, el verdadero trabajo comenzaba. Mi mesa del comedor desaparecía bajo libros, papeles y mi portátil. En la pared había pegado un calendario con fechas límite autoimpuestas. 15 de mayo, completar prototipo básico. 30 de junio, tener lista la presentación para inversores. 15 de julio, renunciar. Las noches se convirtieron en una mezcla de terror y emoción. Terror porque estaba a punto de abandonar la seguridad de un salario fijo, de un trabajo que, a pesar de todo, conocía bien. Emoción porque, por primera vez en años, sentía que recuperaba el control. Recorté gastos drásticamente. Cancelé mi suscripción al gimnasio y empecé a correr en el parque. Dejé de comprar ropa nueva, de pedir comida a domicilio, de tomar cañas después del trabajo. Cada euro ahorrado era un ladrillo más en el muro de mi independencia. «¿Estás bien, Elena? Pareces diferente», me comentó mi madre durante una de nuestras llamadas semanales. «Estoy cansada, mamá». «Mucho trabajo», respondí,
sin entrar en detalles. No quería preocuparla. Papá había sufrido un infarto leve el año anterior, y lo último que necesitaban era angustiarse por mi situación laboral. Ellos siempre habían estado orgullosos de mi puesto en Nexus, de mi estabilidad. No entenderían por qué quería arriesgarlo todo. En mis momentos de duda, que lo sabía, pensaba en mi abuela Carmela. Había abandonado su pueblo en Andalucía con apenas 20 años, durante los años difíciles de la posguerra, para buscar trabajo en Madrid, sin contactos, sin estudios, pero con una determinación feroz. En esta vida, niña, nadie te regala nada, solía decirme. Si quieres algo, ve a por ello. A mediados de junio, tuve mi primer avance significativo. Después de semanas estudiando la normativa de protección de datos sanitarios y ajustando mi sistema, logré crear un prototipo que funcionaba. Era básico, pero demostraba el concepto. Esa noche, bailé sola en mi salón, con una copa de vino barato, y la sensación de que, por fin, algo se movía en la dirección correcta. Al día siguiente, en la oficina, Carlos me pidió ayuda con un proyecto problemático, el mismo que yo había estado gestionando hasta que él recibió su promoción. No logro que el equipo de desarrollo se alinee con marketing, me explicó, con esa mezcla de arrogancia y súplica que solo los hombres mediocres en puestos de poder saben conjurar. Tú siempre has sabido manejarlos. Sonreí, pensando en la ironía. Claro, te preparo un informe con recomendaciones, respondí, mientras mentalmente añadía otra tarea a mi lista nocturna. Julio llegó con una ola de calor sofocante. Madrid se convirtió en un horno y las oficinas de Nexus, a pesar del aire acondicionado, no eran una excepción. El ambiente estaba cargado, irritable. Los fallos de Carlos como director comenzaban a hacerse evidentes. Proyectos retrasados, clientes insatisfechos, equipo desmotivado. Deberías estar tú ahí, me susurró Daniela durante una reunión particularmente desastrosa, donde Carlos intentaba explicar por qué habíamos perdido a un cliente importante. Todo sucede por algo, respondí, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo el barco que yo no capitaneaba comenzaba a hacer agua. Mientras tanto, mi proyecto personal avanzaba. Había contactado con antiguos compañeros de universidad, ahora repartidos por diferentes hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid. Su feedback fue invaluable para perfeccionar el sistema. También había establecido contacto con una pequeña incubadora tecnológica, Tec Madrid, que mostraba interés en mi propuesta. Tu idea tiene potencial, Elena, me dijo Ramón, uno de los asesores de la incubadora, después de nuestra primera reunión. Pero necesitarás más que un prototipo para convencer a los inversores. Necesitarás un plan de negocio sólido, un equipo y mucha perseverancia. Perseverancia. Si algo había aprendido en Nexus, era eso. Perseverar frente a la adversidad, frente a los no, frente a las puertas cerradas. A principios de julio, tuve mi primera crisis seria de confianza. Revisando mis ahorros, calculando gastos, proyectando escenarios, la realidad me golpeó. Incluso siendo extremadamente frugal, solo tenía suficiente para subsistir unos 6 meses sin ingresos. Y lanzar una startup raramente da beneficios antes del año, a menudo mucho más. Esa noche, sentada en el suelo de mi salón, rodeada de papeles, contemplé seriamente abandonar el plan. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si todo esto era solo el resultado de un orgullo herido? ¿Y si fracasaba estrepitosamente? Llamé a la única persona que pensé podría entenderme sin juzgarme. Mi prima Sofía, 5 años mayor que yo, había dejado un puesto seguro en banca para abrir su propia pastelería en Barcelona. Los primeros años fueron duros, pero ahora tenía 2 locales y estaba pensando en expandirse. Por supuesto que tienes miedo, me dijo después de escucharme. Sería preocupante si no lo tuvieras. El miedo te mantiene alerta, te hace ser prudente, pero no dejes que te paralice. ¿Y si fracaso? ¿Y si triunfas? Además, ¿qué es fracasar? ¿Volver al mundo corporativo con más experiencia y perspectiva? Eso no suena a fracaso para mí. Sus palabras fueron como un faro en la oscuridad. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. A mediados de julio, mi prototipo estaba listo para una demo básica. Mi plan de negocio, revisado 1000 veces. Mi página web, simple pero profesional,
Estaba en línea. Mi tarjeta de presentación como consultora independiente en tecnologías sanitarias, impresa. Solo quedaba un paso: presentar mi renuncia. 6 meses después, estaba lista. No solo emocionalmente, sino estructuralmente. Tenía un producto beta, un sitio web, un modesto grupo de seguidores. Más importante aún, tenía algo en qué creer, algo propio. Así que imprimí mi carta de renuncia y entré en la misma sala donde me habían rechazado 20 veces. El día elegido amaneció con un cielo madrileño despejado, uno de esos azules intensos que solo se ven en la meseta castellana. Me vestí con especial cuidado. Un traje sastre gris oscuro, camisa blanca, los pendientes de plata que me regaló mi abuela cuando me licencié. Quería sentirme fuerte, impecable, memorable. Antes de salir, repasé mentalmente los últimos detalles. La carta de renuncia, dentro de un sobre en mi maletín. Las claves de acceso a los servidores de la empresa, anotadas para entregarlas. El pequeño discurso que había ensayado frente al espejo, aunque dudaba que tuviera oportunidad de pronunciarlo completo. Durante el trayecto en metro, revisé mi teléfono una última vez. Un mensaje de Ramón, confirmando nuestra reunión para la próxima semana con un posible inversor. Un correo de Teresa, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba en el Hospital La Paz, interesada en probar mi sistema. Y un recordatorio de la inmobiliaria. Había encontrado un pequeño local en Lavapiés que podría servir como oficina a un precio razonable. Todo estaba alineándose. Aún así, sentía un nudo en el estómago. 5 años y medio en Nexus. Más de un tercio de mi vida profesional. A pesar de las frustraciones, de los rechazos, había aprendido mucho allí. Había construido una red de contactos. Había adquirido habilidades que ahora resultaban invaluables para mi proyecto. Al llegar al edificio, saludé a Paco, el guardia de seguridad que siempre tenía una sonrisa y un comentario sobre el Atleti. «¿Qué tal, Elena? Tienes buena cara hoy. ¿Te ha tocado la lotería?», bromeó mientras pasaba mi tarjeta por el lector. «Algo mejor que eso, Paco», respondí con una sonrisa enigmática. En la oficina, todo transcurría con la normalidad de cualquier martes. Daniela ya estaba en su puesto, con su termo de café verde y su eterno moño despeinado. Algunos desarrolladores discutían acaloradamente sobre algún problema técnico. Carlos no había llegado aún, por supuesto. Desde su promoción, había adoptado el hábito de aparecer después de las 10, como si la puntualidad fuera cosa de subordinados. «Buenos días». Saludé a mi equipo con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. «Tengo una reunión a las 11. Si surge algo urgente, estaré en mi móvil». A las 10:30, recibí el correo que esperaba. Martínez quería verme en su despacho a las 11. Perfecto. Había programado mi renuncia para coincidir con la reunión semanal de dirección, cuando todos los jefes de departamento estarían presentes. No por dramatismo, sino por eficiencia. Quería evitar tener que repetir la misma conversación múltiples veces. A las 11:05, me dirigí al piso superior. La asistente de Martínez, una mujer eficiente de unos 50 años que llevaba allí desde la fundación de la empresa, me recibió con su habitual formalidad. «Están terminando la reunión anterior. Puedes esperar aquí», me indicó, señalando los sillones de cuero negro que flanqueaban la entrada al despacho. Mientras esperaba, observé las fotografías que decoraban la pared. Martínez con diversos políticos y empresarios, en galas benéficas, en actos institucionales. Siempre sonriente, siempre impecable, siempre rodeado de hombres que se le parecían, entrados en años, trajeados, seguros de su lugar en el mundo. La puerta se abrió y comenzaron a salir los directivos. Primero Lucía, la de Recursos Humanos, que me saludó con un gesto breve. Luego Torres, el financiero, siempre con cara de estar haciendo cálculos mentales. Finalmente Carlos, que pareció sorprendido de verme allí. «Elena, ¿también te han convocado?», preguntó, con un tono que pretendía ser casual, pero que delataba cierta inquietud. «Así es», respondí, sin dar más explicaciones. La asistente me indicó que podía pasar. El despacho de Martínez era exactamente lo que cabría esperar. Amplio, luminoso, con vistas a la Gran Vía, muebles de diseño y una mesa de reuniones lo suficientemente grande como para acoger a todo el comité directivo. «Elena, siéntate por favor», me invitó Martínez,
señalando una de las sillas. No estaba solo. A su lado, Mendoza padre, miembro del consejo y padre de Carlos, me observaba con curiosidad. Fernando quería estar presente. Estamos preocupados por el rumbo que está tomando el proyecto Helios desde los cambios organizativos. Traducción. Desde que Carlos asumió la dirección y empezó a meter la pata sistemáticamente. Entiendo, dije tomando asiento. Pero antes de entrar en ese tema, hay algo que debo comunicarles. Saqué el sobre de mi maletín y lo coloqué sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó Martínez, aunque por su expresión sospechaba la respuesta. Mi carta de renuncia. Dejo Nexus en 2 semanas. El silencio que siguió fue casi físico, como si el aire de la habitación se hubiera solidificado de repente. Martínez tomó el sobre, lo abrió con deliberada lentitud y leyó la carta sin cambiar de expresión. Cuando terminó, la pasó a Mendoza, quien la recorrió con la mirada rápidamente antes de dejarla sobre la mesa. Esto es inesperado, dijo finalmente Martínez. ¿Puedo preguntar el motivo? Había ensayado este momento muchas veces. Había imaginado discursos incendiarios, acusaciones, incluso alguna lágrima dramática, pero ahora, sentada frente a ellos, solo sentía una serena certeza. He decidido emprender mi propio camino profesional, respondí con sencillez. Agradezco todo lo que he aprendido en Nexus, pero es momento de seguir adelante. ¿Has recibido una oferta mejor?, preguntó Mendoza, yendo directo al grano. Porque si es cuestión de salario o de posición, quizás podríamos... No se trata de eso, le interrumpí con suavidad. He desarrollado un proyecto propio en el que creo firmemente y quiero dedicarle todo mi tiempo y energía. ¿Un proyecto propio? Martínez parecía genuinamente sorprendido. ¿En qué área? Gestión de datos sanitarios, un sistema que facilita la comunicación entre hospitales, centros de atención primaria y farmacias. Hubo un destello de reconocimiento en los ojos de Martínez. Por supuesto, recordaba mi propuesta, aquella que había descartado por demasiado ambiciosa. Interesante, murmuró. ¿Has conseguido financiación? Estoy en conversaciones con varios inversores potenciales. Respondí, manteniéndome deliberadamente vaga. Y tengo suficientes recursos propios para los primeros meses. Mendoza me miraba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. El sector sanitario es complejo, muy regulado. ¿Estás segura de que quieres meterte en ese berenjenal? Completamente segura. Martínez se reclinó en su silla, estudiándome como si me viera por primera vez. Bueno, es una pena perder a alguien con tu talento, Elena, pero respetamos tu decisión. ¿Podrías ayudarnos con la transición? El proyecto Helios está en un momento crucial y Carlos podría beneficiarse de tu experiencia. Ahí estaba de nuevo. Mi talento, mi experiencia, reconocidos ahora que estaba a punto de irme, utilizados como moneda de cambio para que hiciera el trabajo que Carlos no sabía hacer. Por supuesto, respondí. Dejaré toda la documentación necesaria y me reuniré con el equipo para asegurar que la transición sea lo más fluida posible. La reunión continuó durante unos minutos más, discutiendo detalles prácticos, fechas, entrega de equipos, traspaso de responsabilidades, todo profesional, todo cordial, como si no hubieran pasado 5 años ignorando mi potencial, como si no hubieran preferido a un hombre menos cualificado solo por ser hijo de quien era. Al salir del despacho, me sentí ligera, casi flotando. La noticia se expandió por la oficina como un incendio. Para la hora de la comida, todos sabían que me iba. Las reacciones fueron variadas: sorpresa, incredulidad, alguna envidia mal disimulada, y en el caso de Daniela, una mezcla de admiración y tristeza. «No puedo creer que vayas a dejarnos», me dijo mientras comíamos en una terraza cercana, lejos de oídos curiosos. «¿Desde cuándo lo tenías planeado?» «Desde el rechazo número 20», respondí, y ambas sabíamos exactamente a qué me refería. «¿Tienes miedo?», preguntó, revolviendo su ensalada sin mucho entusiasmo. «Estoy aterrorizada», admití con una sonrisa. «Pero también estoy más viva de lo que me he sentido en años». Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. Una especie de limbo profesional donde ya no pertenecía realmente a Nexus, pero todavía ocupaba mi escritorio. Asistía a reuniones, respondía a correos,
Algunos compañeros comenzaron a tratarme con cierta distancia, como si mi renuncia fuera contagiosa o desleal. Otros se acercaron en busca de consejos, intrigados por mi decisión de saltar al vacío. Carlos fluctuaba entre la arrogancia y el pánico. Por un lado, mi salida consolidaba su posición. Por otro, perdía a la persona que había estado arreglando silenciosamente sus errores. Nuestras reuniones de traspaso eran ejercicios de paciencia por mi parte y de fingido control por la suya. El último día llegó con una mezcla de nostalgia y expectación. Recogí mis escasas pertenencias personales. Una planta, algunas fotografías, un tazón. Mi vida en Nexus cabía en una pequeña caja de cartón. Qué frágil parecía ahora todo aquello por lo que tanto había luchado. Hubo un pequeño aperitivo de despedida, organizado por Daniela. Brindis, algunas palabras amables, un regalo colectivo, un maletín de cuero con mis iniciales grabadas. Agradecí el detalle, abracé a quienes realmente importaban y me marché sin mirar atrás. Al salir del edificio, el sol de julio me golpeó con fuerza. Me detuve un momento en la acera, sintiendo el calor en la cara, el pulso de la ciudad a mi alrededor, el vértigo de la libertad recién adquirida. Delante de mí se extendía un futuro incierto, lleno de desafíos, pero mío, completamente mío. El comienzo fue brutal. Hay una diferencia entre construir en teoría y enfrentarse al mercado real. Mi primera presentación fue un desastre. Mi voz tembló, mis diapositivas se congelaron y el cliente nunca respondió. Pero el segundo escuchó, el tercero se inscribió y lentamente el impulso empezó a construirse. Agosto en Madrid es un mes extraño. La ciudad se vacía, el calor aplasta cualquier iniciativa y los negocios entran en una especie de hibernación estival. No es el mejor momento para lanzar una empresa, pero yo no tenía tiempo que perder. Mientras mis antiguos compañeros disfrutaban de sus vacaciones en playas mediterráneas, yo trabajaba desde un pequeño local que había alquilado en Lavapiés, un barrio que mezclaba lo tradicional y lo alternativo en una amalgama perfecta para una startup que desafiaba lo establecido. El local no era nada impresionante. 2 habitaciones en un edificio antiguo, con techos altos y un sistema de aire acondicionado que funcionaba cuando le apetecía. Pero el alquiler era razonable y la ubicación, cercana a una estación de metro, facilitaba las visitas de potenciales clientes. Lo decoré con lo mínimo. Un par de escritorios, sillas ergonómicas. Mi espalda agradecería esa inversión en los meses de trabajo intenso que seguirían. Un sofá rescatado del piso de un amigo y muchas plantas. Las plantas eran importantes. Daban vida al espacio y mejoraban el aire. Al menos eso me dijo Lucía, la florista del mercado cercano, cuando compré más de las que probablemente podría mantener vivas. Mi rutina cambió drásticamente. Ya no había horarios fijos, reuniones interminables o evaluaciones de desempeño, pero tampoco había seguridad ni estructura. Me despertaba a las 6, salía a correr para despejar la mente, y a las 8 ya estaba frente al ordenador, contestando correos, ajustando el código de mi sistema, preparando presentaciones. Comía algo rápido, demasiadas veces un bocadillo del bar de la esquina, y seguía trabajando hasta la noche. No había fin de semana, no había desconexión. Mi proyecto, al que había bautizado como Salud Conecta, se había convertido en mi vida entera. La primera oportunidad real llegó a mediados de agosto, cuando Teresa, mi antigua compañera de universidad que ahora trabajaba en el Hospital La Paz, consiguió que presentara mi sistema ante el jefe de informática del centro. Preparé la presentación con meticulosidad obsesiva. Ensayé frente al espejo, cronometré cada sección, anticipé posibles preguntas y objeciones. La noche anterior apenas dormí, repasando una y otra vez cada detalle. Llegué al hospital con tiempo de sobra, vestida con formalidad pero sin exagerar. No quería parecer una corporativa más, pero tampoco una aficionada. Teresa me recibió en el vestíbulo, con su bata blanca y ojeras que hablaban de una guardia reciente. Están interesados, pero son escépticos, me advirtió mientras caminábamos hacia la sala de reuniones. Han probado varios sistemas similares y ninguno ha funcionado como prometían. Así que ve al grano y sé sincera sobre lo que tu software puede y no puede hacer. La sala estaba más llena de lo que esperaba. Además del jefe de informática, había médicos de varios departamentos, una subdirectora y personal administrativo.
Unas 15 personas en total, todas con expresiones que oscilaban entre la curiosidad educada y el escepticismo manifiesto. Respiré hondo y comencé. Las primeras diapositivas fluyeron sin problemas. Hablé del problema que mi sistema resolvía: la fragmentación de la información sanitaria, la dificultad de comunicación entre centros, la duplicación de pruebas, el tiempo perdido en trámites burocráticos. Vi algunas cabezas asintiendo. Iba bien. Entonces llegó el momento de la demostración en vivo. Conecté mi portátil al proyector y... nada. La pantalla seguía en negro. Sentí que el pánico subía por mi garganta mientras intentaba solucionar el problema técnico, consciente de todas las miradas sobre mí. Prueba con el cable VGA, sugirió alguien desde el fondo de la sala. El HDMI nunca funciona en esta sala. Con manos temblorosas, cambié los cables. La pantalla cobró vida, pero mi presentación aparecía distorsionada, con colores extraños. No era ideal, pero tendría que servir. Como pueden ver, comencé, intentando recobrar el hilo, cuando un médico mayor me interrumpió. No vemos nada, señorita. Esos colores son ilegibles. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. 5 años en Nexus, presentaciones ante directivos exigentes, clientes internacionales, y ahora estaba a punto de fracasar por un simple problema técnico. La Elena de antes habría entrado en pánico. Se habría disculpado excesivamente. Habría intentado arreglarlo desesperadamente. Pero la nueva Elena hizo algo diferente. Tienen razón, dije con calma. Esto no funciona. Y ese es precisamente el tipo de problema que Salud Conecta quiere solucionar. Cerré el portátil, desconecté el proyector y me situé en el centro de la sala. Imaginen que soy un paciente que llega a urgencias. Tengo un historial médico complejo que está repartido entre 3 hospitales diferentes y un centro de salud. El médico que me atiende necesita esa información para tratarme correctamente, pero los sistemas no se comunican entre sí, así que tiene 2 opciones: esperar a que le envíen los informes por fax o correo electrónico, lo que puede llevar horas, o tomar decisiones con información incompleta. Vi que había captado su atención. Continué explicando cómo mi sistema resolvía ese problema, utilizando ejemplos concretos, casos prácticos que ellos enfrentaban a diario. No necesitaba diapositivas ni demostraciones tecnológicas. Necesitaba conectar con su realidad. Al final de la presentación, surgieron preguntas difíciles. Sobre seguridad de datos, sobre compatibilidad con sus sistemas actuales, sobre costes de implementación y mantenimiento. Respondí con honestidad, admitiendo las limitaciones actuales de Salud Conecta, pero explicando también mi visión a largo plazo. No salí de allí con un contrato firmado, como ingenuamente había esperado, pero sí con algo quizás más valioso: la oportunidad de realizar una prueba piloto en el departamento de cardiología. Un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Por cada pequeño éxito, había 2 o 3 fracasos. Presentaciones que no llegaban a nada, correos sin respuesta, reuniones canceladas en el último momento. El dinero se esfumaba más rápido de lo previsto. El apartamento en Chamberí, que antes me parecía un símbolo de mi éxito profesional, ahora se sentía como un lujo innecesario. En septiembre, tomé una decisión difícil. Alquilé una habitación en mi apartamento a una estudiante de doctorado francesa. Marie llegó con una maleta, un violonchelo y una actitud positiva que resultó ser un bálsamo en mis días más oscuros. Cuando volvía desanimada tras una reunión fallida, a menudo la encontraba practicando alguna pieza de Bach, y de alguna manera, esa música me recordaba que existía belleza más allá de mi lucha cotidiana. También recorté otros gastos. Cambié mi tarifa de móvil, cancelé suscripciones, aprendí a cocinar platos económicos que rendían para varios días. Cada euro contaba. Mi único capricho, que me negué a sacrificar, era el café de especialidad. Necesitaba ese pequeño ritual matutino para mantener la cordura. Octubre trajo un giro inesperado. La prueba piloto en La Paz había ido sorprendentemente bien. No perfecta. Hubo errores, ajustes necesarios, funcionalidades que tuve que repensar, pero lo suficientemente prometedora como para que el hospital considerara extenderla a otros departamentos. Y mejor aún, el jefe de informática había hablado de Salud Conecta con colegas de otros centros. Una mañana, mientras trabajaba en el local,
recibí una llamada de un número desconocido. Era Carmen Vega, directora de innovación del Hospital Ramón y Cajal. Había oído hablar de mi sistema y quería concertar una reunión. Esta vez no hubo fallos técnicos. Mi presentación fue fluida, segura, respaldada por datos reales de la experiencia en La Paz. Carmen era una mujer directa, de esas que no pierden tiempo en cortesías innecesarias. «Me gusta lo que veo», dijo al finalizar. «Pero tengo una duda. ¿Puedes gestionar esto sola? Si decidimos implementar tu sistema, necesitaremos soporte técnico, actualizaciones, formación para el personal». Era una pregunta legítima. Hasta ese momento, Salud Conecta había sido un proyecto unipersonal, con alguna colaboración puntual de amigos programadores. Si quería crecer, necesitaría un equipo. «Actualmente estoy en proceso de ampliar el equipo», respondí, estirando considerablemente la verdad. «Pero tienes razón. Necesito incorporar más talento para ofrecer el servicio que un hospital como este merece». «Bien», asintió Carmen, «porque si esto funciona como prometes, podríamos ser tu primer gran cliente, y eso cambiaría completamente tu situación». Salí de aquella reunión con una mezcla de euforia y terror. Un contrato con el Ramón y Cajal sería un espaldarazo enorme para Salud Conecta, pero también significaba que tenía que profesionalizar mi operación, y rápido. Esa misma tarde, llamé a Alejandro, un desarrollador brillante con quien había trabajado en Nexus y que siempre había mostrado interés por proyectos innovadores. Le expliqué mi situación con total transparencia. «No puedo ofrecerte un salario competitivo, al menos no todavía», admití. «Pero puedo darte participación en la empresa. Si esto despega, creceremos juntos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Cuándo empiezo?», respondió finalmente. Con Alejandro a bordo, las cosas comenzaron a acelerarse. Su experiencia en desarrollo de software sanitario era invaluable y su red de contactos abrió puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Pronto se unió también Laura, una experta en experiencia de usuario, que transformó la interfaz de Salud Conecta, haciéndola más intuitiva y accesible para personal médico con distintos niveles de familiaridad tecnológica. En noviembre, firmamos nuestro primer gran contrato, una implementación completa en el Hospital Ramón y Cajal, con opción de extenderla a otros centros de la red sanitaria madrileña. El día que recibimos el primer pago, invité a Alejandro y Laura a cenar en un pequeño restaurante cerca del local. Brindamos con vino barato pero con corazones llenos de esperanza. No éramos ricos, ni mucho menos. Pero por primera vez, Salud Conecta parecía una posibilidad real, no solo un sueño nacido del resentimiento y la ambición. Era un martes por la tarde cuando Nexus llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Al otro lado de la línea estaba mi antiguo supervisor, con la voz inusualmente tensa. «Hola, escucha, estamos enfrentando algunos desafíos inesperados. Ha habido un cambio. Nos preguntábamos si estarías abierta a realizar alguna consultoría, solo a corto plazo». El invierno madrileño había llegado con fuerza. Desde la ventana de nuestra pequeña oficina en Lavapiés, podía ver a los transeúntes apresurándose bajo un cielo plomizo, envueltos en abrigos y bufandas. Dentro, el radiador funcionaba a pleno rendimiento, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a nuevo de los equipos que acabábamos de instalar. Habían pasado casi 5 meses desde mi salida de Nexus, 5 meses de trabajo extenuante, de incertidumbre, de pequeñas victorias y frecuentes momentos de duda, pero también 5 meses de libertad, de crecimiento, de recuperar el control sobre mi vida profesional. Salud Conecta había evolucionado de manera sorprendente. Lo que comenzó como un proyecto unipersonal, ahora era una pequeña empresa con 5 empleados. Además de Alejandro y Laura, habíamos incorporado a Miguel, un especialista en seguridad informática crucial para un sistema que manejaba datos médicos sensibles, y a Pilar, una administrativa con experiencia en el sector sanitario, que había puesto orden en nuestro caos organizativo. El sistema estaba implementado con éxito en 2 hospitales importantes, y estábamos en negociaciones avanzadas con una red de centros de atención primaria. No éramos ricos, pero los números empezaban a cuadrar. Habíamos superado la fase más crítica, esa en la que la mayoría de las startups se desmoronan. Y entonces llegó aquella llamada. «¿Elena? ¿Sigues ahí?»
La voz de Martínez sonaba extraña, casi irreconocible sin su habitual tono condescendiente. Recordé todas las veces que había entrado en su despacho, esperanzada, para salir minutos después con otra negativa envuelta en excusas corteses. Sí, te escucho, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Qué tipo de desafíos? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Podía imaginar a Martínez en su amplio despacho con vistas a la Gran Vía, probablemente pasándose la mano por el pelo canoso, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Sería posible concertar una reunión? Estoy bastante ocupada estos días, respondí, aunque en realidad sentía una curiosidad punzante. Pero podría hacer un hueco el jueves por la tarde. El jueves sería perfecto. La rapidez de su respuesta confirmó mis sospechas. Estaban desesperados. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono, una sonrisa incrédula dibujándose en mi rostro. Laura, que estaba trabajando en su ordenador al otro lado de la mesa, levantó la vista. ¿Quién era?, preguntó, notando mi expresión. Nexus, respondí. Quieren contratarme como consultora. Laura soltó una carcajada. ¿En serio? ¿Los mismos que te negaron el ascenso 20 veces? Los mismos, confirmé, sintiendo una mezcla compleja de emociones, satisfacción, ironía y también una pizca de inquietud. ¿Qué habría pasado para que recurrieran a mí? Esa noche, durante la cena con Alejandro y Miguel en un pequeño bar de tapas cerca de la oficina, les conté sobre la llamada. Deberías cobrarles el triple de tu tarifa habitual, sugirió Miguel, levantando su copa de vino. O podrías rechazarlos, añadió Alejandro, más serio. No les debes nada. Tenían razón en parte. No les debía nada a nivel personal. Pero a nivel profesional, Nexus había sido una escuela invaluable. Allí había aprendido, había crecido, había forjado mi carácter. Incluso sus rechazos me habían servido, empujándome a buscar mi propio camino. Voy a escuchar lo que tienen que decir, decidí finalmente. Luego decidiré. El jueves llegó con una llovizna fina y persistente. Me vestí con especial cuidado. Un traje sastre negro, zapatos de tacón moderado, un abrigo de lana gris que había sido una pequeña indulgencia cuando firmamos nuestro primer contrato importante. Quería proyectar profesionalidad, seguridad, éxito. No por vanidad, sino por estrategia. El edificio de Nexus me resultó extrañamente ajeno, como si visitara un lugar donde había vivido en otra vida. En recepción, la misma chica que me había despedido con un abrazo meses atrás, me recibió con sorpresa evidente. «Elena, qué alegría verte», exclamó con sinceridad. «Tienes un aspecto estupendo». «Gracias, Marina. ¿Cómo va todo por aquí?» Un destello de incomodidad cruzó su rostro. «Diferente», respondió diplomáticamente. «Martínez te espera en la sala de juntas del 5º piso, no en su despacho». Interesante. La sala de juntas solo se usaba para reuniones importantes con múltiples participantes. Esto no iba a ser una simple charla informal. Mientras subía en el ascensor, repasé mentalmente lo que sabía sobre la situación actual de Nexus. Había mantenido contacto con Daniela, quien ocasionalmente me ponía al día. Las cosas no iban bien. El proyecto Helios, que Carlos había heredado de mí, estaba significativamente retrasado. Habían perdido a un par de clientes importantes y circulaban rumores sobre posibles despidos. La sala de juntas estaba casi llena cuando entré. Reconocí a la mayoría de las caras. Martínez, por supuesto. Lucía, de Recursos Humanos. Torres, el financiero. Algunos jefes de departamento. Pero había 2 ausencias notables. Carlos Mendoza y su padre, el consejero. «Elena, gracias por venir». Martínez se levantó para estrechar mi mano. Su apretón era firme como siempre, pero su sonrisa parecía forzada. «Por favor, toma asiento». Me senté, consciente de todas las miradas sobre mí. Había sido parte de este equipo durante años, pero ahora me veían de manera diferente. Con respeto, recelo, curiosidad, probablemente una mezcla de todo. «Vamos directamente al grano», comenzó Martínez, un indicio más de que la situación era seria. Normalmente disfrutaba de largos preámbulos. El proyecto Helios está en crisis. Hemos incumplido 2 plazos de entrega con ministerio.
y están amenazando con rescindir el contrato. Helios, el sistema de gestión documental que yo había diseñado para el Ministerio de Industria. Un contrato de 7 cifras, el más grande que Nexus había conseguido jamás. Mi mayor logro en la empresa, arrebatado y entregado a Carlos en bandeja. Eso es desafortunado, respondí con neutralidad. Es un desastre, intervino Torres sin rodeos. Si perdemos este contrato, tendremos que hacer recortes significativos. Ya hemos invertido demasiados recursos. Martínez asintió, su expresión sombría. Carlos ya no está a cargo del proyecto. De hecho, Carlos ya no está con nosotros. Así que por eso no estaba presente. Una pequeña parte de mí sintió satisfacción, rápidamente reemplazada por empatía profesional. Ser despedido nunca es agradable, incluso cuando es merecido. ¿Y su padre?, pregunté, refiriéndome a Mendoza Senior. Dimitió del consejo hace 3 semanas, explicó Lucía. Hubo diferencias de opinión sobre cómo gestionar la situación. Traducción. Una lucha interna de poder, probablemente con Mendoza defendiendo a su hijo hasta el final. Entiendo, dije, reclinándome en mi silla. ¿Y en qué puedo ayudarles exactamente? Todos intercambiaron miradas, como si ninguno quisiera ser el primero en decirlo en voz alta. Finalmente, fue Martínez quien habló. Necesitamos que vuelvas a liderar el proyecto Helios. Conoces el sistema mejor que nadie. Los clientes confían en ti. El equipo te respeta. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Validación, por supuesto. Satisfacción al ver confirmado lo que siempre supe, que era la persona adecuada para ese trabajo. Pero también indignación. ¿Ahora reconocían mi valía? Después de haberme rechazado repetidamente, de haber preferido a alguien menos cualificado solo por sus conexiones. Ya no trabajo para Nexus, respondí con calma. Tengo mi propia empresa, con clientes que dependen de mí. Lo sabemos, intervino Torres. Por eso estamos dispuestos a contratarte como consultora externa, con una tarifa generosa, por supuesto. Muy generosa, enfatizó Martínez. Y total libertad para gestionar el proyecto como consideres necesario. Esto último era nuevo. Cuando trabajaba para ellos, cada decisión requería múltiples aprobaciones, reuniones interminables, justificaciones exhaustivas. ¿Cuánto tiempo estiman que llevaría poner el proyecto al día?, pregunté, más por curiosidad profesional que por interés real en aceptar. Según nuestras estimaciones, entre 2 y 3 meses de trabajo a tiempo completo, respondió uno de los jefes técnicos. Pero con tu conocimiento del sistema, quizás menos, 2 o 3 meses. Un compromiso significativo que requeriría reorganizar completamente mi agenda, delegar responsabilidades en Salud Conecta, posiblemente incluso retrasar algunos de nuestros propios proyectos. Necesitaría ver la situación actual del proyecto antes de dar una respuesta, dije finalmente, y tendría que consultar con mi equipo. Como comprenderán, mis prioridades han cambiado. Por supuesto, asintió Martínez, visiblemente aliviado de que al menos estuviera considerando la propuesta. ¿Podrías quedarte después de la reunión para revisar la documentación con el equipo técnico? Acepté, más por curiosidad profesional que por otra cosa. Quería ver qué habían hecho con mi sistema, cómo habían conseguido descarrilar algo que funcionaba tan bien cuando lo dejé. La reunión continuó con detalles sobre el estado del proyecto, plazos, recursos disponibles. Escuché atentamente, haciendo preguntas ocasionales, tomando notas. Pero una parte de mi mente estaba en otro lugar, saboreando la ironía de la situación. Cuando la reunión terminó y la mayoría de los participantes se marcharon, me quedé a solas con el equipo técnico. Eran caras conocidas, desarrolladores con los que había trabajado estrechamente, que ahora me miraban con una mezcla de alivio y vergüenza. Ha sido un infierno, Elena, confesó Pablo, el líder de desarrollo, cuando los directivos estaban fuera del alcance del oído. Carlos no entendía la arquitectura del sistema, pero insistía en hacer cambios. Luego culpaba al equipo cuando las cosas no funcionaban. Revisamos el código, la documentación, los informes de errores. Era peor de lo que imaginaba. No solo habían desviado el desarrollo de la ruta planeada, sino que habían introducido cambios fundamentales que comprometían la estabilidad del sistema. Arreglar esto no sería cuestión de semanas, sino de meses de trabajo intenso.
¿Por qué no dijisteis nada?, pregunté, genuinamente curiosa. Sabíais que estos cambios eran problemáticos. Pablo intercambió miradas incómodas con sus compañeros. Lo intentamos, pero ya sabes cómo es esto. Carlos era intocable, y cuando las cosas empezaron a torcerse seriamente, todos estábamos demasiado ocupados intentando apagar incendios. Pasé 3 horas con ellos, sumergiéndome en los detalles técnicos, entendiendo la magnitud del desastre. Cuando finalmente me marché, ya era de noche. La lluvia había cesado, pero el aire frío me golpeó al salir del edificio. Mientras caminaba hacia el metro, mi teléfono sonó. Era Alejandro. «¿Cómo ha ido?», preguntó sin preámbulos. «Es un desastre», respondí honestamente. «Han destrozado mi sistema. ¿Y qué vas a hacer?». Me detuve en medio de la acera, mirando hacia el edificio de Nexus que se alzaba contra el cielo nocturno de Madrid. Las luces de las oficinas dibujaban un patrón irregular, algunas todavía encendidas a pesar de la hora. ¿Cuántas noches había pasado yo allí, trabajando hasta la extenuación por un reconocimiento que nunca llegó? «Voy a ayudarles», decidí finalmente, pero a mi manera y en mis términos. «¿Estás segura?». La voz de Alejandro reflejaba preocupación. «No les debes nada». «No lo hago por ellos», respondí con una claridad que me sorprendió a mí misma. «Lo hago por mí, por el sistema que creé, y porque esta es una oportunidad que no podemos desaprovechar». Al colgar, sentí una extraña calma. No era venganza lo que buscaba, ni reivindicación. Era algo más complejo. La oportunidad de cerrar un ciclo en mis propios términos, de demostrar mi valía no solo a ellos sino a mí misma. Y, siendo completamente pragmática, la posibilidad de que Nexus se convirtiera en un cliente importante para Salud Conecta en el futuro. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeño balcón con una copa de vino, contemplando las luces de Madrid, la ciudad que había visto mi caída y mi renacimiento. Pensé en la Elena de 6 meses atrás, herida y furiosa pero determinada. Pensé en todas las noches de trabajo, en las dudas, en los pequeños triunfos que me habían traído hasta aquí. Saqué mi teléfono y redacté un correo a Martínez. «Acepto el encargo, pero como consultora externa. Adjunto mi propuesta con condiciones y tarifas. Necesito una respuesta antes del lunes para reorganizar mi agenda». Y añadí, en un impulso que mezclaba profesionalidad con una pizca de satisfacción: «Le sugiero que verifique con su departamento financiero si pueden permitirse mis honorarios actuales. He comprobado el estado del proyecto y requerirá más trabajo del inicialmente estimado». Envié el correo y volví a mirar la ciudad. Esta vez, no era yo quien suplicaba una oportunidad. Eran ellos, y la ironía era tan deliciosa que casi podía saborearla en mi copa de vino. Volví a entrar en aquel edificio 6 meses después de mi salida, esta vez como consultora externa. Los mismos suelos de mármol, las mismas sonrisas falsas, pero todo era diferente. Se levantaron cuando entré, escucharon cuando hablé, tomaron notas cuando presenté. Era casi cómico. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde, un pequeño acto de rebeldía que jamás me habría permitido como empleada. En recepción, Marina me recibió con una sonrisa cómplice. «Te están esperando en la sala de juntas principal», me informó. «Llevan allí desde las 8:30. El ascensor me llevó al último piso, donde se encontraban las salas de reuniones más prestigiosas, esas que normalmente se reservaban para clientes VIP o para el consejo de administración. Nunca, en mis 5 años en Nexus, había sido invitada a una reunión allí. Al entrar, percibí inmediatamente el cambio en la dinámica. Martínez, que solía permanecer sentado con expresión imperturbable cuando yo entraba a su despacho, se levantó apresuradamente. Torres, el financiero, que apenas me saludaba en los pasillos, me ofreció café. Lucía, de Recursos Humanos, que tantas veces había pospuesto nuestras conversaciones sobre mi desarrollo profesional, ahora sonreía como si fuéramos viejas amigas. «Elena, gracias por aceptar nuestro encargo», comenzó Martínez, señalando una silla a su derecha, la posición tradicionalmente reservada para la persona más importante después del anfitrión. «Hemos revisado tu propuesta y aunque las condiciones son exigentes, estamos dispuestos a aceptarlas en su totalidad». Exigentes. Una palabra interesante para describir una tarifa profesional estándar en el mercado,
aunque efectivamente triplicaba lo que me habían pagado como directora de proyectos. También había incluido condiciones sobre autonomía decisional, acceso a recursos, y lo más importante, que parte del trabajo pudiera ser realizado por mi equipo de Salud Conecta, facturado separadamente. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo, respondí con profesionalidad, sacando mi tablet y colocándola sobre la mesa. He revisado en profundidad la situación del proyecto y he preparado un plan de acción. Si les parece, podemos empezar por ahí. Durante la siguiente hora, expuse metódicamente los problemas del proyecto Helios, las soluciones propuestas y el cronograma de implementación. Fue extraño hacerlo en esa sala, frente a las mismas personas que tantas veces habían ignorado mis recomendaciones, que habían desestimado mis advertencias sobre los riesgos que ahora se habían materializado. No fui petulante ni condescendiente. No necesitaba serlo. Los hechos hablaban por sí mismos. El sistema que habían devaluado ahora estaba en crisis, y la persona a la que habían rechazado ahora era su mejor esperanza. Tengo algunas dudas sobre tu cronograma. Intervino Torres cuando terminé mi presentación. ¿3 meses? ¿No podríamos acortarlo? El ministerio está presionando. Antes habría cedido. Habría prometido lo imposible para complacer, para demostrar mi valía, para ganarme ese reconocimiento que nunca llegaba. Pero la Elena actual sabía mejor. Podría mentirles y decir que es posible hacerlo en menos tiempo. Respondí con calma. Pero prefiero ser honesta. El sistema necesita una reestructuración significativa. Hacerlo correctamente llevará 3 meses. Hacerlo mal, bueno, ya han visto el resultado de las prisas. Un silencio incómodo siguió a mis palabras. Nadie quería mencionar explícitamente el elefante en la habitación, que habían confiado el proyecto a la persona equivocada, ignorando todas las señales de alarma. Entiendo, concedió finalmente Torres. En ese caso, ¿cómo podemos explicárselo al ministerio? Puedo reunirme con ellos, ofrecí. Conozco bien al equipo técnico. Si les presento un plan realista, con hitos claros y entregables parciales, es probable que acepten la extensión del plazo. Vi el alivio en sus rostros. No solo les estaba ofreciendo arreglar su sistema, sino también salvar su relación con un cliente crucial. Eso sería muy útil, admitió Martínez. ¿Cuándo podrías empezar? Ya he empezado, respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. Desde nuestra reunión preliminar, he estado analizando el código y diseñando soluciones. Mi equipo ya está trabajando en los módulos más críticos. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre las oficinas de Nexus y las de Salud Conecta. Fue un periodo intenso. Por las mañanas, trabajaba con el equipo original de Helios, muchos de los cuales habían sido mis subordinados. Por las tardes, volvía a Lavapiés para coordinar los avances de mi propio equipo. La dinámica en Nexus era fascinante. Los mismos desarrolladores que antes tenían que pasar por múltiples capas de aprobación para implementar cualquier cambio, ahora tenían línea directa conmigo. Las mismas ideas que habían sido rechazadas por ser demasiado arriesgadas, ahora eran bienvenidas como soluciones innovadoras. Es como si hubiéramos vuelto a los buenos tiempos, me comentó Pablo durante un descanso para café, cuando liderabas el proyecto y las cosas funcionaban, con la diferencia de que ahora cobro el triple, bromeé, aunque ambos sabíamos que era cierto. La reunión con el ministerio fue tensa pero productiva. Conocía bien a Ferrer, el director de tecnología, un hombre pragmático que valoraba la honestidad por encima de las promesas vacías. Elena, me saludó con genuina sorpresa cuando entré a la sala de reuniones acompañada por Martínez. No sabía que seguías en Nexus. No sigo, aclaré, notando cómo Martínez se tensaba ligeramente a mi lado. Estoy actuando como consultora externa para resolver los problemas actuales de Helios. Ferrer asintió, una chispa de entendimiento en sus ojos. Eso explica por qué el sistema funcionaba tan bien al principio y luego... Bueno, la reunión fue directa. Presenté los problemas sin eufemismos, pero también las soluciones. Mostré un cronograma realista, con entregables parciales que permitirían al ministerio verificar el progreso. Respondí a preguntas técnicas con una seguridad que solo viene del conocimiento profundo. Al final, Ferrer parecía satisfecho. Si hubieras estado al frente desde el principio, nos habríamos ahorrado muchos dolores de cabeza, comentó mientras recogíamos los materiales.
A veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos adelante, respondí, consciente de que Martínez escuchaba. De vuelta en el coche de la empresa, noté que Martínez me miraba con una expresión difícil de descifrar. ¿Arrepentimiento? ¿Respeto? ¿Simple cálculo de cómo esta situación afectaría a su posición? Has manejado eso extraordinariamente bien, dijo finalmente. Ferrer nunca ha sido fácil de convencer. Solo he sido honesta. Algo que siempre aprecié en mi tiempo en Nexus, respondí, dejando que interpretara las múltiples capas de ese comentario. A medida que avanzaba el proyecto, la dinámica entre mis dos mundos, Nexus y Salud Conecta, se volvió cada vez más interesante. Mi equipo, inicialmente receloso de dedicar tiempo a un proyecto que no era estrictamente nuestro, comenzó a ver las ventajas. No solo estábamos facturando horas sustanciales, sino que estábamos ganando experiencia en un sistema de gran escala y estableciendo relaciones con personas clave en el ministerio. Es como tener acceso a un cliente que normalmente requeriría años de networking para conseguir, observó Laura durante una de nuestras reuniones de equipo. Tenía razón. El mundo de la contratación pública es a menudo impenetrable para startups pequeñas. Pero aquí estábamos, trabajando directamente con uno de los ministerios más importantes, demostrando nuestra capacidad y estableciendo nuestra reputación. En Nexus, el ambiente también había cambiado. Los desarrolladores parecían más motivados, los directivos menos prepotentes. Mi presencia había alterado sutilmente el equilibrio de poder. Ya no era la empleada que podían ignorar o subestimar, sino la consultora externa de la que dependía el futuro de un proyecto crucial. A mediados del segundo mes, Martínez me convocó a una reunión privada. Su despacho, que tantas veces había sido escenario de mis decepciones profesionales, ahora parecía diferente. ¿O era yo quien había cambiado? El proyecto está avanzando mejor de lo esperado, comenzó, ofreciéndome un café que, por primera vez, acepté. Ferrer me ha llamado personalmente para expresar su satisfacción con los avances. El equipo está haciendo un trabajo excepcional, respondí, desviando el mérito hacia los desarrolladores que realmente lo merecían. Sin duda, pero tu liderazgo ha sido clave, insistió. Luego, tras una pausa calculada, me preguntaba si has considerado una relación más permanente con Nexus. Lo miré, genuinamente sorprendida. ¿A qué te refieres exactamente? Estamos reestructurando la empresa. Después de lo ocurrido con el proyecto Helios, el Consejo ha decidido que necesitamos un enfoque más tecnológico, menos comercial. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Estamos creando una nueva posición, directora de Innovación Tecnológica. Pensamos que serías la candidata ideal. Hace 6 meses, esta oferta habría sido todo lo que deseaba. El reconocimiento, la posición de poder, la validación de mis capacidades. Ahora, provocaba sentimientos contradictorios. Es una oferta interesante, respondí con cautela. ¿Qué implicaría exactamente? Martínez procedió a explicar una posición que, efectivamente, sonaba diseñada para mí. Autonomía decisional, presupuesto propio, equipo a mi cargo, participación en el comité de dirección. Todo lo que me habían negado durante años. ¿Puedo preguntarte algo, Ricardo?, dije cuando terminó su exposición. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Un pequeño pero significativo cambio en nuestra dinámica. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado en estos 6 meses? La pregunta lo incomodó visiblemente. Las circunstancias cambian. Las prioridades de la empresa evolucionan. Las circunstancias, repetí, como que el proyecto estrella esté al borde del colapso, o que la persona en la que depositaron su confianza haya resultado ser incompetente. Elena, no es una crítica, aclaré. Es una observación, y lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué garantía tengo de que este cambio de valoración hacia mi trabajo es genuino y no simplemente una reacción desesperada a una crisis? Martínez me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. La Elena de antes nunca habría sido tan directa. Es una pregunta justa, concedió finalmente. Y la respuesta honesta es que no puedes tener esa garantía. Solo puedo ofrecerte mi palabra de que hemos aprendido de nuestros errores, de que yo he aprendido. Asentí, apreciando al menos su franqueza. Necesitaré tiempo para considerarlo. Tengo compromisos con mi propia empresa, con mi equipo. Por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. Se levantó,
indicando que la reunión había terminado. Solo te pido que lo consideres seriamente. Nexus te necesita, Elena. Nexus me necesita. Palabras que había esperado escuchar durante años. Ahora resonaban de manera diferente. Esa tarde, mientras caminaba hacia nuestra oficina en Lavapiés, reflexioné sobre la oferta. Era tentadora, sin duda. Seguridad financiera, prestigio, recursos que Salud Conecta, siendo aún una startup en crecimiento, no podía ofrecer. Pero también significaría renunciar a mi independencia, volver a un sistema que ya había demostrado su capacidad para subestimarme. Al entrar en nuestra pequeña oficina, encontré a mi equipo trabajando intensamente. Alejandro y Miguel discutían animadamente sobre una mejora en el sistema de autenticación. Laura mostraba a Pilar un nuevo diseño de interfaz. En una esquina, Javier, nuestro nuevo becario, asimilaba todo con ojos ávidos de aprendizaje. ¿Cómo ha ido la reunión?, preguntó Alejandro al verme. Les conté la oferta de Martínez, observando sus reacciones. Hubo sorpresa, por supuesto, pero también una especie de orgullo colectivo. Salud Conecta ya no era solo mi proyecto, era nuestro. ¿Vas a aceptar?, preguntó Laura, expresando lo que todos pensaban. Miré alrededor, a este pequeño espacio que habíamos convertido en nuestro, a las paredes cubiertas de notas y diagramas, a los escritorios apretados pero funcionales, a las plantas que habían sobrevivido milagrosamente a nuestros descuidos, a estos profesionales brillantes que habían confiado en mi visión cuando era poco más que una idea nacida del resentimiento. No, respondí con una certeza que me sorprendió a mí misma. No voy a aceptar, pero voy a proponer algo diferente. Al día siguiente, solicité una reunión con Martínez y Torres. Esta vez, fui yo quien eligió el lugar. Una cafetería neutral, fuera del territorio de Nexus. Llegué primero, seleccioné una mesa discreta y esperé. Cuando aparecieron, puntualmente, noté su ligera incomodidad. No estaban acostumbrados a reunirse en terreno ajeno, a seguir las reglas de otro. Gracias por venir, comencé una vez que nos sirvieron café. He estado reflexionando sobre su oferta y tengo una contrapropuesta. Les expliqué mi visión. Salud Conecta como proveedor tecnológico permanente de Nexus, no solo para Helios, sino para futuros proyectos en el ámbito sanitario. Una colaboración estratégica que beneficiaría a ambas partes. Ellos obtendrían acceso a nuestra innovación, a nuestra agilidad, a nuestra experiencia específica en el sector sanitario. Nosotros obtendríamos estabilidad financiera, proyección y la posibilidad de escalar más rápidamente. Es una propuesta interesante, concedió Torres cuando terminé, pero también arriesgada. Salud Conecta es aún una empresa joven, sin un historial probado más allá de un par de implementaciones. Cierto, admití, pero tienen algo mejor que un historial. Tienen evidencia directa de nuestra capacidad. Están viendo cómo rescatamos Helios en tiempo real y saben quién lidera este equipo. Martínez me estudiaba con expresión pensativa. ¿No te interesa volver a Nexus? La posición que te ofrecemos es sustancial. Más poder, más recursos, más estabilidad que gestionando tu propia startup. Me interesa construir algo propio, respondí con sinceridad. Y creo que esta colaboración puede darnos a todos lo mejor de ambos mundos. La negociación continuó durante semanas. Hubo momentos tensos, detalles contractuales complicados, debates sobre exclusividad y propiedad intelectual, pero finalmente llegamos a un acuerdo. El día que firmamos el contrato de colaboración, sentí una satisfacción profunda. No era venganza lo que había buscado, me di cuenta. Era reconocimiento. No el tipo de reconocimiento que se otorga desde arriba, como una gracia concedida, sino el que se gana por derecho propio, el que obliga a los antiguos superiores a tratarte como igual. Esa tarde, después de la firma, pasé por el piso de recursos humanos para recoger algunos documentos. En el pasillo, me detuve frente al muro de la fama. Fotografías de directivos, ejecutivos, todos hombres que alguna vez había esperado que me mentorizaran. Me quedé observándolo un momento, no con añoranza, sino con gratitud, porque si no hubieran dicho no 20 veces, nunca habría dicho sí a mí misma. Al salir del edificio, el sol de primavera madrileño iluminaba la Gran Vía. Caminé sin prisa, disfrutando del momento. Mi teléfono sonó. Era Laura. ¿Todo firmado?,
preguntó. Todo firmado, confirmé. Nos vemos en la oficina para celebrarlo. Ya estamos preparando las copas, respondió, y podía imaginar a todo el equipo esperando. Ese pequeño grupo de valientes que había apostado por mí, por nosotros. Guardé el teléfono y seguí caminando, con paso ligero, hacia Lavapiés, hacia nuestra pequeña oficina, hacia el futuro que habíamos construido juntos. Un futuro que nadie me había regalado, que nadie nos había regalado. Un futuro que habíamos creado, decisión a decisión, rechazo a rechazo, victoria a victoria. Y mientras caminaba, pensé en aquella sala de conferencias donde todo había comenzado, en aquella sonrisa falsa, en aquel quizás el próximo trimestre, en cómo algo se había quebrado dentro de mí, no para romperse, sino para transformarse, como el acero, que solo adquiere su verdadera fuerza después de pasar por el fuego.